El ocaso convertía el Colegio San Patricio en un cuadro de luz cálida. Las fachadas, de piedra vieja y ladrillo, se empolvaron de oro cuando el sol se inclinó detrás de los tejados de Madrid. El patio se llenó de largas sombras que las columnas esculpían en el pavimento, y la reja de hierro proyectó volutas que se mecían con el viento. Un leve perfume azahar se mezclaba con el olor del pan recién hecho que llegaba desde la calle. El aire tenía la textura serena de las tardes que invitan a confidencias. Los niños se dispersaban como pequeños cuerpos en movimiento. Unos empujaban un balón, otros discutían sobre un dibujo, algunos susurraban secretos de colegio en voz tan baja que parecían intentar no molestar al paso del tiempo. Carmen, con sus 9 años, paseaba la curiosidad por encima de su hombro. No era una niña tranquila. Llevaba en la mirada una mezcla de empeño y ternura que la hacía observar todo con minuciosidad. Tenía el pelo oscuro, recogido en una coleta que rebotaba cuando corría, y unas manos de dedos finos que solían mancharse con lápices de colores. Aquel día su clase de dibujo se había prolongado y por eso se quedó rezagada. Mientras sus amigas bajaban la voz y se dirigían a los columpios, Carmen dobló por la galería que flanqueaba el patio en busca de su cuaderno. Allí, entre las columnas, sobresalían rincones donde el rumor se volvía confidencia. La sombra de una capilla cercana, el brocal de una fuente que goteaba con un sonido metálico, los bancos de madera con grafitis de nombres borroneados. Fue al asomar la esquina de una columna cuando distinguió 2 voces. «No nos queda alternativa. Si aparece cualquier rastro, se acaba todo», murmuró una, grave y comedida. «Las familias no lo permitirían. Son ellos los que manejan entradas y favores. Exigen posicionar a sus hijos, y el rector tiene poco margen», replicó la otra voz, con un hilo de cansancio. Carmen sintió el frío de la piedra contra la mano cuando se pegó a la columna, como quien busca seguridad. La voz más conocida le pertenecía a la señora Ibarra, profesora de latín, de cejas severas y sonrisa que a veces asomaba apenas en las correcciones. La otra voz sonaba a hombre joven, con la prisa contenida de quien no quiere ser descubierto. Se inclinaban uno hacia otro, hablando apretados, como si la palabra que pronunciaban pudiera romper la calma del patio. ¿Falsificar expedientes? La incredulidad tembló en el susurro. ¿Hasta dónde hemos llegado? Es su única vía, contestó la señora Ibarra, con la dureza de quien ha visto muchas solicitudes desesperadas. Algunos padres con influencia piden notas que no existen, aspiraciones que sin expediente no se abren, los historiales se ajustan, las firmas se retocan. Por ahora todo queda atado. Carmen no supo en ese instante de qué hablaban los adultos en su totalidad, pero comprendió 2 cosas con una claridad que le revolvió el estómago, que expedientes no eran solo papeles, sino llaves capaces de abrir puertas, y que había manos dispuestas a alterar esas llaves por conveniencia. Un escalofrío la atravesó, del todo contrario al calor del atardecer. Intentó alejarse en silencio, pero un cuaderno cayó al suelo con un golpe seco. El ruido rompió el hilo de palabras y las voces cesaron. Los pasos se dirigieron en su dirección. La profesora Ibarra la miró y supo fingir la indiferencia con la eficacia de quien administra pequeñas correcciones. «¿Qué haces ahí, Carmen?», preguntó con una sonrisa protocolaria. «Se me ha caído el cuaderno», respondió ella con la naturalidad de quien confiesa una pequeñez. La profesora recogió el cuaderno y, sin detenerse en preguntas inoportunas, dijo: «Buen dibujo. A clase». No profundizó. Las palabras furtivas volvieron a encogerse y guardarse como un objeto que no debía mostrarse. Esa noche, la casa de la calle de la Cruz acogió la conversación con silencios medidos. La familia Martínez Vega vivía entre retratos de generaciones y muebles que crujían con historias. El reloj de pie marcaba su tic-tac solemne, y la abuela puso la merienda, pan con chocolate y canela que perfumó la estancia. Carmen, con la inocencia de su edad, contó lo que había escuchado. Elena, su madre, dejó la cucharilla suspendida y sus ojos, acostumbrados a leer los estados de ánimo, se nubarrón. Llamó a don Eduardo, que cerró el periódico dejando la mirada en un retrato familiar y escuchó con la gravedad de quien recoge en la memoria un posible desastre. «No podemos lanzar acusaciones», dijo don Eduardo con la voz medida que siempre le acompañaba. «Hay que comprobar antes de hablar. Un rumor así, si se confirma, mancharía reputaciones, también la nuestra». La palabra reputación resonó con estruendo.
En su familia el honor era herencia y obligación. Don Eduardo sintió una mezcla de indignación y curiosidad. ¿Qué fuerzas podían desdibujar el orden que él consideraba sostén social? ¿Cuánto poder había en manos de quienes pretendían torcer méritos por conveniencia? Antes de que la noche se extendiera del todo, miró a Carmen con suavidad y con la severidad suave de quien enseña prudencia. «Prométeme que no dirás nada en el colegio», susurró. «A veces la prudencia es la valentía más alta». Carmen asintió, pero la palabra prudencia no logró sofocar la inquietud. Esa semilla de duda, plantada entre columnas y susurros, ya germinaba. Al acostarse, con la luz de la farola entrando por la cortina, repasó las imágenes del patio, las columnas, la piedra fría, la voz de la profesora. Comprendió que había visto la rendija por la que podía filtrarse algo más grande que un rumor, y aunque aún no sabía cómo actuaría, supo que aquello no sería un simple secreto más en la cotidianeidad de su mundo. Había empezado una historia que tocaría a su familia y a su ciudad, y que cambiaría la manera en que miraría a los adultos para siempre. La lámpara de sobremesa proyectaba un óvalo de luz cálida sobre la mesa de roble. Fuera, la noche de Madrid se deslizaba sobre los tejados como un pañuelo oscuro. Don Eduardo reunió su chaqueta sobre los hombros y bajó al sótano del Colegio San Patricio con la determinación de quien va a investigar algo que no admite medias tintas. El archivo, una estancia baja y alargada, olía a papel viejo, tacola y a madera. Estanterías metálicas cargadas de cajas creativas, algunas con cintas rotas, otras con anotaciones a lápiz, formaban corredores donde la luz parecía abrirse a regañadientes. Carmen le había contado la confidencia en voz queda, palabras sueltas en el patio, un rumor que había parecido absurdo, hasta que ella se fijó en la inquietud de algunos padres. Aquella noche la niña seguía a su abuelo con pasos callados. Sus manos estaban manchadas de polvo y llevaba entre los dedos una fotografía que acababa de sacar de una carpeta. Era en blanco y negro, una cena en un salón, copas que brillaban y manos que se estrechaban como si sellaran pactos sin testigos. Don Eduardo abrió la primera caja. El crujido del cartón al separarse devolvió memoria en forma de polvo que flotó y cayó sobre los dedos. Extrajo carpetas, certificados, sobres lacrados y cartas con membretes. Las letras mecanografiadas, la tinta corrida por manos distintas, los sellos oficiales, todo parecía normal hasta que una repetición emergió, fría y precisa. Un sello idéntico aparecía en certificados de años distintos. Una frase, «Confiamos en su criterio», se repetía con una suavidad que ocultaba una exigencia. En los márgenes, abreviaturas y signos, CP, punto alfa, pequeñas cruces inclinadas que señalaban expedientes como si fueran mercancía. Sobre la mesa apiló un expediente tras otro. Subrayó mentalmente apellidos que resonaban en la ciudad: Olazábal, Santa María, Méndez Larraín. Apellidos que abrían puertas en salones y consejos, que sentaban a sus dueños junto a políticos y empresarios. En un sobre encontró una lista con nombres tachados, y al lado de cada uno, la anotación «aceptado», «corregir expediente» o «pendiente». Junto a una carta, la firma ML le hizo un nudo en la garganta. Las iniciales remitían a una familia de la Costa del Sol conocida por su manejo de influencias. Las fotografías que salieron a la luz mostraban cenas en palacetes, bocetos de tartas y discursos entre manos. En otras, apuntes en letra menuda de la secretaria del colegio, indicaban cuándo y cómo debía ajustarse un expediente. Don Eduardo sintió que no era solo un favor aislado, aquello tenía estructura, una coreografía burocrática. Facturas de restaurantes, recibos de pago a consultores y anotaciones bancarias aparecían como pruebas de apoyo económico a decisiones académicas. Don Eduardo, que había vivido entre papeles toda su vida, supo reconocer el patrón. No era negligencia, era una red deliberada. La lámpara arrojaba sombras largas que se colaban entre las hojas. Carmen, apoyada en el borde de la mesa, seguía con atención cada descubrimiento. A ratos miraba las fotos y a ratos a su abuelo, como buscando permiso para sentir indignación. «¿Qué haremos, abuelo?», preguntó con voz contenida. Él la miró y musitó. «Veremos hasta dónde llegan los hilos. No podemos acusar sin pruebas, pero tampoco mirar hacia otro lado». Entre sobres sin remite apareció un documento diferente, una carta con instrucciones explícitas, ajustar notas si procede, y una nota manuscrita que se refería a un código interno
y a la necesidad de resolver con discreción. Había direcciones de despachos en Sevilla y Bilbao, y la mención reiterada de bufetes que prestaban asesoría personalizada. Todo conectaba. Don Eduardo se permitió un instante para recordar las tertulias de su juventud, cuando las discusiones giraban alrededor del honor y la palabra dada. Ahora, la palabra parecía ser moneda de cambio. La madrugada fue arrancando horas al reloj. Guardaron con cuidado las cajas que habían abierto, como quien reordena un escenario tras levantar el telón. En la mesa quedó, entre fotografías y sobres, una carpeta marcada con una etiqueta casi borrada, Alfa 1998. Don Eduardo la apartó y la metió en su maletín, no por curiosidad fácil, sino por necesidad de pruebas. Carmen le tomó la mano y le clavó en la mirada esa mezcla de ternura y coraje que lo empujó a seguir adelante. Al salir, la primera luz del día bañaba la fachada del colegio. El aire frío de la mañana les llenó la cara como una llamada. Don Eduardo sabía que lo que habían descubierto no era un error aislado. Era una red que tocaba colegios, bufetes y salones, una madeja que podía desandar reputaciones. Era el tipo de verdad que al salir a la luz no solo salpicaba nombres, sino que abría heridas sociales. Antes de bajar la escalera, se volvió un instante hacia Carmen. «Tendremos que ser prudentes», dijo, «y valientes». Ella asintió con firmeza. Las cartas y las sombras se habían convertido en pacto silencioso entre abuelo y nieta. Empezar a tirar de los hilos, uno a uno, hasta que la trama dejara ver sus costuras. En el maletín, bajo la etiqueta Alfa 1998, latía la promesa de un viaje que los llevaría más allá de Madrid. Cada expediente era ahora una pista, cada firma una puerta que abrir. Don Eduardo cerró el portafolios y, con Carmen a su lado, comenzó a andar hacia una ciudad que aún no sospechaba las confesiones que se avecinaban. El tren arrancó como un juramento contenido. Madrid quedaba atrás envuelta en gris y alcantarillas de memoria, mientras el paisaje se abría a campiñas que olían a trigo y a río. Don Eduardo miraba el paso de los pueblos con esa calma de quien evalúa no solo distancias, sino consecuencias. Carmen, con la libreta entre las manos, dibujaba en su mente las piezas de una historia que ya no era rumor, sino mapa. Había en ella una mezcla de inquietud y de orgullo. Su abuelo la había tomado de la mano y la había llevado hasta el borde de un abismo moral que pedía ser observado. Al bajar en Barcelona, la ciudad los envolvió con su peculiar desorden armónico. El aire tenía un aroma a mar mezclado con pan y aceite caliente. Las terrazas se desplegaban como bocas abiertas, y la Sagrada Familia se alzaba a la distancia como una mentira hermosa hecha piedra. Don Eduardo, que había visto muchas ciudades vestir la noche, pensó que Barcelona era una de las pocas que aceptaba sus contradicciones: modernismo y comercio, historia y corriente joven, luz y recoveco donde esconder verdades. El encuentro con el testigo no fue en un despacho oscuro ni en una cafetería de nombre impostado. Fue en una terraza de example que miraba a un patio de luces y a tejados donde las chimeneas formaban pequeños ajedrezes. A esa hora la ciudad tenía un murmullo de fondo, conversaciones cruzadas, el tintinear de copas y el paso de bicicletas. Jordi apareció con paso lento y mirada apesadumbrada, la ropa marcada por un trabajo que no admitía elegancia. Se presentó con el pudor de quien entregaba algo demasiado íntimo: un fajo de papeles, unas fotocopias amarillentas y un pequeño pendrive envuelto en papel de aluminio. Al extendernos documentos sobre la mesa, el mundo de cartas y sombras que don Eduardo intuía en Madrid tomó forma concreta. Había actas notariales con fechas adelantadas, firmas que no coincidían con las caligrafías auténticas, ofertas de colaboración que en la práctica eran mordidas encubiertas, y hojas de cálculo con doble columna. En una, nombres que aparecían en los expedientes; en la otra, cifras que se movían hacia sociedades pantalla. Jordi hablaba en voz baja, explicó el mecanismo, cómo se maquillaban notas académicas, cómo se introducían recomendaciones inexistentes, cómo ciertas fundaciones servían de fachada para limpiar expedientes. La terraza se convirtió en un plano de investigación improvisado. Las luces de neón de la calle rebotaban en las hojas y en las gafas de don Eduardo. Desde abajo, la ciudad enviaba señales, risas, una radio lejana, el roce de una puerta que se cerraba. Carmen, con la curiosidad de quien guarda un tesoro incómodo, revisó el pendrive en su teléfono, fotos de sobres cerrados.
archivos PDF con membretes falsificados y nombres que coincidían con la lista de familias que frecuentaban los actos benéficos de su barrio. Cada entrada cruzada dibujaba un patrón. No se trataba de un favor puntual, sino de una red organizada con roles definidos, quienes proponían, quienes trituraban la verdad, quienes cobraban y quienes colocaban los expedientes en los lugares correctos. Jordi señaló un nombre que hizo que don Eduardo apretara los labios. Eran apellidos con historia, linajes que se sentaban en juntas rectoras, que presidían patronatos, que adjudicaban plazas. Algunos creen que la educación es un privilegio heredado y lo administran como tal, murmuró Jordi. Contó que cuando se negó a seguir algún cambio, empezaron las llamadas, que intentaron sobornar, amedrentar y que la oferta de silencio había sido más que generosa. No es solo dinero, dijo, es poder, acceso, la posibilidad de insertar a un hijo donde no le pertenece. Sus palabras tenían la cadencia de quien ha sido partícipe de un engranaje y luego ha decidido soltarse. La noche avanzó y con ella la decisión de don Eduardo. No era un hombre impulsivo, la vida le había enseñado a calibrar los pasos. Sin embargo, la evidencia ante ellos demandaba más que dudas, pedía estrategia. Acudieron a un plan sencillo pero riguroso: catalogar y verificar cada documento, cotejar firmas en notarías, seguir el rastro de transferencias, encontrar a más testigos que corroboraran la cadena. Barcelona les ofrecía un punto de apoyo poderoso, contactos con abogados mercantiles y académicos, bibliotecas de archivos y una atmósfera en la que la transparencia podía encontrar aliados. Antes de separarse, Jordi les advirtió con voz temblorosa: no confíen en la apariencia, la red tiene ojos. El aviso flotó entre ellos como una nube pesada. Don Eduardo respondió con serenidad: la verdad también tiene memoria, y no teme al tiempo. Se despidieron entre miradas que contenían promesas y reservas, caminando por Passeig de Gracia, al amparo de farolas que resaltaban la fantasía de Gaudí. Abuelo y nieta discutieron el siguiente movimiento. Carmen quería airear todo, exponerlo públicamente. Don Eduardo propuso prudencia legal, verificación y una estrategia que protegiera a los inocentes y atacara a los culpables. La ciudad, con sus fachadas modernistas y su neón, parecía escuchar. En algún balcón un grupo de jóvenes reía, ajeno al tambor de responsabilidades que resonaba junto a ellos. Esa noche, en un pequeño hotel de barrio, repasaron los papeles bajo la luz amarillenta de una lámpara. Cada nombre copiado, cada sello observado, era una losa más para remover. Al día siguiente, antes de partir, don Eduardo se permitió un paseo breve frente a la Sagrada Familia. La piedra, recién bañada por el sol matinal, parecía pedir lentitud. Al volver junto a Carmen, con el pendrive ya duplicado y guardado en distintos lugares, supo que Barcelona les había entregado algo esencial. No solo pruebas, sino la certeza de que la lucha sería larga y que no estarían solos. Con el tren que les llevaría de nuevo al mapa del país, pensó en la siguiente etapa: Marbella, Sevilla. Quizá Bilbao. Cada ciudad un juez distinto, cada prueba una victoria o una derrota. Carmen, mirando por la ventanilla, dejó escapar un suspiro que mezclaba miedo con ansia de justicia. Don Eduardo apretó el paquete de papeles contra el pecho, como quien cuida una reliquia que no quiere perder, y miró hacia adelante. La travesía de la verdad continuaba, y ahora ya nada permitiría el retorno al silencio. Marbella lo recibió con un resplandor que parecía querer ocultarlo todo. Las palmeras agitaban sus hojas como abanicos sobre las terrazas, las fachadas encaladas brillaban con reflejos de cristal, y el mar, allá abajo, repetía su canción en un compás de monedas rodando. Don Eduardo descendió del coche, y antes de atravesar la puerta de la villa donde se celebraba la recepción, inhaló hondo. El aire olía a sal, colonia cara y azahar. Aquella atmósfera tan bonita tenía el gesto de un maquillaje que disimula cicatrices. La velada se prolongaba en un balcón que dominaba el puerto deportivo. Los yates alineados brillaban como dientes pulidos. Las mesas estaban dispuestas con manteles blancos, flores, plata y copas que captaban la luz con codicia. Entre las conversaciones, risas medidas y brindis en voz baja, se ventilaba otra red, la de las influencias que se trenzan en salones lujosos. Don Eduardo había llegado dispuesto a tomar medida del terreno, y quizá a tantear aliados. No esperaba amenazas. Ninguno de los bocados de jamón ni las ostras parecían avisarle del veneno que se le aproximaba. La anfitriona, impecable, lo presentó a varios presentes.
Todos intercambiaron fórmulas, sonrisas ensayadas y miradas que calcaban la etiqueta. Álvaro Samaniego apareció con la seguridad de quien tiene el dinero y la costumbre de comprar silencio. Su saludo fue una caricia fría. Sus palabras, un cepillo que pasaba sobre la reputación ajena para comprobar su firmeza. Don Eduardo, dijo Álvaro, en voz baja, sabemos que tiene acceso a información delicada. Podríamos ayudarle a que todo siga como hasta ahora. No eran promesas, eran condiciones envueltas en terciopelo. Habló de arreglos, de protecciones y de discreción. Detrás de cada propuesta había la sombra de una transferencia fácil y la amenaza implícita de lo contrario. Don Eduardo supo, por la forma en que la brisa golpeó la servilleta en la que Álvaro dejó caer su tarjeta, que aquel hombre conocía los resortes que más le dolían. La familia, el honor, el apellido. Más tarde, cuando la música bajó y la conversación se volvió cuchicheo, le dejaron un sobre. No hubo firma. Las fotos de su nieta cruzaban la hoja como un golpe. Carmen, en la puerta del colegio San Patricio, con la mochila colgando y la lluvia hilando su pelo, momentos íntimos convertidos en prueba de posesión. Junto a las imágenes, una nota breve. Sabemos lo que tiene. Piénselo. La simple tipografía era el filo de un cuchillo. No pedía, exigía. El impacto le atravesó el pecho. Aquello ya no era una cuestión de prestigio académico. Era una extorsión que usaba la inocencia de una niña como moneda. Los recuerdos de Carmen, sus preguntas del desayuno, el modo en que se dormía en el sofá con un libro abierto, acudieron con precisión de relámpago, haciéndole comprender la magnitud del juego que le proponían. Podía aceptar un silencio comprado y seguir viviendo con la imagen lavada del apellido, pero a costa de convertir a su nieta en un peón, o podía negarse y enfrentarse a la furia calculada de quienes tenían todo que perder. A la mañana siguiente, la costa mostró su cotidianidad: pescadores atando cabos, terrazas sin turistas plenos, camareros que recogían servilletas. Don Eduardo caminó sin prisa por el muelle. Las olas le traían una serenidad que el lujo nocturno no ofrecía. En un café humilde, donde el café era fuerte y las tazas parecían haber conocido muchas manos, habló con una camarera de mirada franca. Aquí la gente es la misma, le dijo ella. Los flotadores cambian de nombre y de bandera, pero la gente no. Quizá por eso uno aprende a no venderse entero. Sus palabras fueron un espejo. Le recordaron que detrás del abrigo y del apellido había un hombre capaz de elegir. No era el primer dilema de su vida, quizá tampoco el último, pero era el más doloroso. Proteger el nombre o proteger la verdad y a su nieta. Los intentos por convencerlo se multiplicaron. Un viejo amigo de la universidad, con el que compartió pupitre y confidencias, le telefoneó para sugerir una solución discreta. Transferimos, lo enterramos y nadie sufre, propuso. La voz, en apariencia altruista, escondía la misma lógica que le ofrecía Álvaro: comprar la calma con dinero. La ética, aquella vieja brújula que parecía pertenecer a otra época, chirriaba ante la idea. La presión no era solo material, era social y simbólica. En Marbella, las apariencias son moneda de cambio, y a menudo más fuertes que la ley. Don Eduardo sintió el peso de generaciones que le habían enseñado a cuidar el buen nombre, a no manchar el mantel de la familia. Pero la fotografía de Carmen, colocada en su bolsillo como una denuncia muda, le impedía dormir en paz con la idea de que el silencio tuviera un precio tan alto. Esa noche, en la terraza del hotel, contempló las luces que parpadeaban en el puerto. La ciudad parecía un escenario en el que los gestos se repetían con coreografía milenaria. La conversación amable, la mano que se ofrece, la que se cierra con un gesto bajo la mesa. En un papel, con letra temblorosa, comenzó a escribir una carta para su nieta. No era una confesión del todo, sino una promesa: explicarle algún día que la verdad importaba más que la calumniada seguridad que trae el silencio. Marbella no le dio respuestas, le ofreció reflejos, y en esos reflejos, don Eduardo vio la elección que debía tomar: callar y proteger un nombre, o hablar y proteger una conciencia. Las luces de la ciudad, que tan bien disfrazaban sombras, le habían mostrado el precio de la comodidad. Esa noche, antes de cerrar los ojos, sintió que la decisión comenzaba a curvarse hacia la verdad, no por orgullo, sino por el deseo de mirar a Carmen a los ojos sin bajar la cabeza. El brillo del puerto ya no tentaba con promesas de paz comprada, resonaba en su memoria con el eco de una voz que le pedía, sin saberlo, un abuelo íntegro. La feria de Sevilla le cayó a don Eduardo como una ola cálida, inesperada, inevitable y con un brillo que prometía olvidar cualquier cosa amarga. Bajaron desde la estación por el brazo luminoso de los Remedios. Las calles olían a azahar y a aceite,
a polvo de caseta y a jarana. Carmen, con una mantilla ligera sobre los hombros y un vestido de vuelo que daba vueltas con su risa, tiró de la manga de su abuelo como quien arrastra una bandera hacia la fiesta. Las casetas formaban una ciudad pequeña y efímera. Calles de madera, cortinas de colores, hileras de farolillos rojos y blancos que convertían la noche en una cúpula tibia. Se oían palmas en el aire, el rasgueo serio de una guitarra, el compás que obliga a bailar. Don Eduardo avanzaba con paso medido, como si el suelo pudiera traicionarle y abrirse. Observaba los rostros ajenos, los gestos, los nombres que aparecían en conversaciones trucas. En ese mar de alegría volvió a experimentar la sensación que le había seguido desde Madrid. La red de influencias estaba por todas partes, y aquí, en Sevilla, tenía caras y apellidos. Entraron en una caseta donde olía a jamón recién cortado y a rebujito frío. Parejas bailaban sevillanas con una parsimonia ritual. Las voces, entre risas, hablaban de exposiciones y de colegios. Fue en una de esas conversaciones casuales donde escuchó, con la nitidez del que oye algo que no debe, dos palabras que le trajeron el sabor amargo del expediente: asegurar el prestigio. Era la misma música que había oído antes, pero ahora con la cadencia de quienes han hecho del silencio una política. La frase que le clavó la espina llegó más tarde, junto al pescadito frito y las torrijas. Hay asuntos que no se airean, no por cobardía, sino por honor. La sentencia flotó como un refrán que pretende absolver. Honor, familia, imagen. Don Eduardo sintió el peso de esos vocablos como si fueran medallas oxidadas que alguien le exigiera llevar aún a costa de respirar. Carmen percibió su mudanza de ánimo. Se acercó, le apretó la mano y sin rodeos le dijo: «Abuelo, yo escuché a unas niñas en el colegio. Dijeron expediente y estaban confundidas. Si hay algo malo, no deberíamos protegerlo por costumbre». No habló de boletines ni de procedimientos, habló de dignidad. Sus ojos tenían una claridad que cortaba cualquier excusa. Prefiero perder lo que sea con la conciencia tranquila que perder la conciencia con todo lo ganado. La conversación se vio interrumpida por la aparición de un hombre elegante y frío, conocido en Sevilla por su influencia. El conde sonreía con las pausas medidas de quien maneja favores. «Eduardo», dijo, «no conviene remover cenizas en días de fiesta. Hay tiempos y maneras. Tú sabes que algunas cosas se resuelven en privado». Su voz venía envuelta en una advertencia sutil. No todo secreto abierto conviene abrirlo para el linaje. Don Eduardo sintió la amenaza como una brisa helada que le rozaba la nuca. Pagaría un precio si hablaba, le advirtió la mirada del conde. Un precio que no sería solo suyo. Perdida la reputación, podrían retirarle honores, vetarle foros, convertir su apellido en noticia de escándalo. Pensó en Carmen, en su hija, en la casa de la familia. La responsabilidad parecía un puente colgante sobre un valle que amenazaba con tragárselo todo. Esa noche apenas durmió. La música y las risas llegaron difusas a la habitación del hotel. La caseta le había dejado un pozo de inquietud que ni el rebujito ni la guitarra podían disolver. Escribió en una libreta: «Si callo, protejo el nombre. Si hablo, protejo la verdad. ¿Qué es más mío, el apellido o la conciencia?». A la mañana siguiente, con luz distinta, don Eduardo eligió caminar solo por la feria. El día quitó el glamour de la noche. Los volantes y los farolillos parecían menos teatro y más realidad. Bajó hasta el Guadalquivir y, sentado en un banco, vio en el espejo del río la cara de alguien que debía decidir. Carmen lo alcanzó con torrijas envueltas y una sonrisa que no intentaba convencer, solo acompañar. «Abuelo», dijo, «quizá perdamos cosas si lo sacas todo a la luz, pero lo que ganaremos será estar completos de verdad. No puedo respetar un papel que valga más que la justicia». Sus palabras tenían la firmeza de quien aún cree que el mundo admite enmiendas si alguien se atreve a hablar. La tarde fue una prueba. Volvieron a la caseta principal donde el conde recibía a su círculo. Don Eduardo fue, y aunque la sombra de la amenaza se acercó de nuevo, pronunció un silencio que era más que reproche. Fue negación. «No puedo mirar hacia otro lado», dijo al fin, con la voz templada por la determinación. El conde frunció el ceño. Luego sonrió sin alegría. «Las consecuencias no serán solo tuyas», repitió. Aquella reserva no era ya solo presión social, era un ultimátum envuelto en cortesía. Carmen tomó su mano, y entre palmas y guitarras le aseguró que no estaría solo. «Si decides hablar, lo haremos juntos», murmuró. Fue suficiente. Don Eduardo comprendió que el gesto de su nieta le daba la fuerza para romper el silencio.
no por venganza, sino por reparación. Pensó en alumnos que habían quedado al margen por falta de recursos y en otros que habían entrado por puertas compradas. Pensó en la verdad como una materia que debía enseñarse con ejemplos. Esa noche, la feria le pareció simultáneamente más luminosa y más frágil. La música no dejó de sonar, pero en su interior la melodía cambió. Ya no era celebración neutral, sino telón que ocultaba decisiones. Antes de dormirse, redactó en su libreta un plan breve: hablar con la dirección académica, reunir pruebas ordenadas, buscar aliados honestos. Sabía que la caída sería pública y que perdería apoyos. También sabía que la paz de la conciencia no tenía precio para él. Al marchar de Sevilla, entre carruajes y farolillos que se desvanecían, don Eduardo sintió que la ciudad le había enseñado algo esencial. La tradición y el honor no son excusa para perpetuar la injusticia. Carmen, serena a su lado, miraba el Guadalquivir con la mirada de quien comienza a entender que las grandes decisiones no siempre son de los adultos. Mientras el tren dejaba atrás la orilla y el sonido de una última sevillana, don Eduardo apretó la libreta en el bolsillo y pensó en las cartas que tendría que escribir. La feria se quedaba atrás con su brillo y su ruido. Delante, la verdad y la cuesta de pagar por ella. La plaza del Obradoiro amaneció como una página en blanco, limpia de escándalos y lista para recibir plegarias. Una luz fría bañaba la fachada de la catedral. Los relieves de piedra mostraban sus contornos con la claridad de quien no quiere esconder nada. Don Eduardo apretó el abrigo alrededor del cuello, y junto a él, Carmen avanzó con pasos mesurados, como si siguiera un compás aprendido en el silencio. Santiago tenía la costumbre de decir las cosas sin estruendo. El murmullo de los peregrinos, los bastones que golpeaban las losas y el temblor de las mochilas generaban una música humilde y persistente. El aire llevaba consigo el aroma del pan recién hecho, a veces un hilo de humo de brasas, y por momentos el olor tenue del incienso que aún flotaba en la nave. A lo lejos, vendedores colgaban conchas y pequeños crucifijos en hilos. Las conchas, gastadas por el sudor y la lluvia, marcaban historias que no necesitaban escritas. Don Eduardo se detuvo a observar. Un hombre mayor, con las manos ajadas, frotaba una concha entre los dedos con gesto reverente. Una pareja de jóvenes se besaba sin pensar en la prisa. Niños corrían detrás de palomas, convirtiendo la plaza en un rito de pequeñas alegrías. Carmen recogió una piedra lisa y la frotó con el pulgar, guardándola después en el bolsillo, como si guardara un secreto que aún no debía pronunciar. Su silencio era una compañía que pesaba de la mejor manera, daba certeza. Entraron en la catedral justo cuando los vitrales empezaban a desparramar colores sobre el pavimento. El interior olía a cera y a historia. Don Eduardo sintió cómo el bullicio exterior se volvía una respiración lejana. Los pasos se hacían ceremoniosos. No esperó el botafumeiro para entender la grandeza del lugar. Le bastó con ver a peregrinos arrodillarse, besar la piedra o dejar una nota en un hueco. Aquello le recordó que el camino siempre pide algo: sinceridad. Una sacristana de rostro curtido y manos de trabajo se acercó con la calma de quien repite los gestos desde hace años. Carmen le mostró la pequeña concha y la mujer la tocó con ternura. «Buena señal», dijo en un gallego templado y bendijo a la niña con una mano temblorosa. Don Eduardo sintió un calor que no venía del abrigo, sino del reconocimiento. Aquello no era superstición, era la memoria colectiva que limpia culpas. Bajaron por las calles empedradas hasta una taberna donde el pulpo a la gallega llegaba humeante, coronado por pimentón y aceite. El sabor de la tierra parecía freír en la sartén. Sal, mar, humo y una textura que se deshacía en la boca. Mientras comían escucharon a un peregrino que con voz serena contaba la generosidad de hospitaleros que curaban ampollas sin preguntar apellidos. «El camino», dijo el hombre, «no te da respuestas hechas, te obliga a buscarlas dentro». La frase se clavó en Eduardo. Recordó las cartas halladas en Madrid, las llamadas anónimas, la presión de familias pudientes que manejaban expedientes como si fueran objetos sin alma. La red que había descubierto no era solo trampa burocrática, mutilaba futuros, compraba silencios y fabricaba privilegios. Él había pensado en proteger el apellido, en enterrar el asunto para no escandalizar, pero al ver a personas que ofrecían lo poco que tenían a extraños, comprendió que la protección que importaba era otra, la de la verdad. Caminar por Santiago era constatar que cada paso pesa y enseña.
Vieron albergues donde los peregrinos compartían la cena y la conversación, clases de voluntarios que posían ampollas en el patio, un grupo que, ajeno a su fama, cantaba canciones que hablaban de pérdidas y hallazgos. Carmen, sentada en un banco, le miró con la seriedad que solo poseen los niños que han visto demasiado en poco tiempo. Abuelo, dijo, si ocultas la verdad, la estás usando como abrigo para algo que mata. No quiero que nadie se quede sin su oportunidad por mentiras. La inocencia de la frase no fue una acusación, sino un espejo. Don Eduardo sintió el peso del apellido, la costumbre de ceder ante el poder para evitar escándalos. Pero también sintió una claridad nueva. La reputación sostenida por engaños es un fósforo que se consume y al final deja solo oscuridad. Decidir exponer la red sería perder honores, quizás enemistarse de por vida con familias influyentes, sería abrir heridas, pero callarlo implicaría ser cómplice. Al caer la tarde la plaza se volvió íntima, las luces amarillas empezaron a encenderse, la catedral parecía abrazar la ciudad. Un niño dejó caer una concha que rodó hasta los pies de don Eduardo. La recogió y se la devolvió con una sonrisa. Fue un gesto pequeño, sin más cálculos que devolver lo que no era suyo. En ese instante entendió que las grandes decisiones se sostienen en gestos pequeños. Devolver, reparar, decir la verdad. Esa noche, en la pensión con ventanas al patio, Eduardo escribió notas en su cuaderno. No planeó venganza ni escarnio público, planeó pasos concretos, recopilar pruebas, hablar con víctimas anónimas. Acudir a la prensa honesta o a instancias que investigaran con imparcialidad. Sabía que el regreso a Madrid sería duro, que lo esperaba la resistencia de quienes se aferran al poder, pero la sensación que le dejó Santiago no era de desasosiego sino de alivio. La conciencia templada por el camino le pedía actuar. Al amanecer, la ciudad se presentó nuevamente en calma. Don Eduardo y Carmen tomaron el camino hacia la estación con la mano de la niña entrelazada en la suya. La determinación no era un brillo fácil ni una novedad heroica. Era la consecuencia natural de haber escuchado a gente que no tenía nada que ganar al aconsejarle ser honesto. Mientras la brisa gallega despeinaba sus cabellos, cerró los ojos un segundo y con la certeza de quien ha tomado una decisión irreversible, prometió que al volver a Madrid sacaría a la luz el expediente que tantos escondían. No para destruir nombres, sino para restaurar vidas. El camino no le había dado la respuesta completa, pero sí la conciencia necesaria para elegir. Con Carmen a su lado, sintió que la verdad valía cualquier precio. Bilbao les dio la bienvenida como quien recibe a dos intrusos en un cuadro contemporáneo. Brillos metálicos, curvas imposibles que escupían la lluvia y el viento, y la ciudad latente bajo una piel de titanio. El Guggenheim, ese monstruo bello y frío, parecía una ciudad en miniatura sobre el Nervión. Cada chapa reflejaba un fragmento del cielo. Cada reflejo multiplicaba las siluetas de los paseantes hasta convertirlas en fantasmas. Carmen apretó la mano de su abuelo con la misma fuerza con que sujetó un paraguas que amenazaba con volar. El agua golpeaba ritmos distintos, sobre el metal del museo, sobre los adoquines, en los cristales de los escaparates. Todo era un concierto de gotas y sombras. El aroma siempre tenía matices de industria, aceite gastado, carbón apagado, y ese olor tenue a metal recién trabajado que se pega al abrigo. Don Eduardo sintió que la ciudad le hablaba en dialectos de ruido. El martilleo de las grúas a lo lejos, el chirrido de cadenas, el susurro de motores de barcos atracados. Bilbao le mostraba su contradicción. Renacimiento cultural frente a historia obrera. Y en esa tensión crecía la sensación de estar observado. La primera señal fue pequeña y fría. Un sobre sin remitente dejado en la portería del hotel. Dentro, una foto recortada de ambos entrando a un edificio universitario en Madrid y una sola línea escrita con tinta negra. Retírese. No era una amenaza con florituras, sino la precisión de quien no quiere perder tiempo en explicaciones. Carmen, leyendo, tuvo un gesto de incredulidad. Don Eduardo guardó la foto en el interior de su chaqueta, y con ese gesto la convirtió en peso y en brújula. Se multiplicaron las coincidencias. Un coche negro que volvía a aparecer en las calles cuando ellos doblaban una esquina. Dos hombres que se disolvían entre la lluvia. Una sombra apoyada en el borde del puente, que desaparecía cuando se enfocarían los ojos. No eran agresiones sonoras, sino la vigilancia mansa, la presión que se instala en el silencio. En los escaparates, los reflejos devolvían no solo sus rostros,
sino el perfil de hombres de traje que observaban desde lugares donde no cabía la curiosidad inocente. La primera embestida pública fue sutil y certera. Una pieza en la televisión local que mostraba imágenes de archivo en las que aparecía don Eduardo en un pasillo universitario, acompañada de una voz en off que sugería dudas sobre la autenticidad de expedientes y títulos. La edición cortaba, colocaba el acento donde convenía y dejaba la sospecha flotando como un residuo pegajoso. Carmen apartó la cara con el gesto de quien busca aire fresco. Don Eduardo notó el sabor amargo del asombro en la garganta. Al día siguiente se presentó un emisario, un ejecutivo con la amabilidad de un tribunal. Dejó un sobre la mesa del comedor del hotel y dijo, sin alzar la vista, que podían arreglar aquello sin ruido, o que si preferían, la historia se haría pública y enfermiza. El sobre contenía dinero y una carpeta con fotocopias, nombres, fechas, apellidos de quienes podían perder mucho si la madeja se movía. La maniobra era un recordatorio. No luchaban contra un solo error aislado, sino contra una red tejida con acuerdos, contratos y conveniencias. Para encontrar respuestas, visitaron un taller mecánico en la periferia. Allí, entre motores y humo, un ingeniero de manos ásperas les habló del flujo invisible de pagos y favores, de empresas pantalla y facturas que sirven como cortina. Aquí se intercambian favores con apellidos, dijo el hombre, encendiendo un cigarrillo y dejando que la ceniza marcara el compás. Sus palabras eran mapas de una ciudad que acostumbra a funcionar por debajo de la vista. La amenaza se tornó institucional cuando hallaron, pegada con celo, una nota en la puerta de la habitación del hotel. Guarde silencio y nada le ocurrirá. Hable y será usted quien pague. La letra era sencilla. El sello de la hoja pertenecía a una constructora conocida. Era una advertencia que grababa más que un dedo acusador. Era la intimación de poderes que pueden convertir la verdad en moneda corriente. Pero la presión también templó la resolución. En una pasarela sobre el río, con la ciudad desdibujada por la lluvia, don Eduardo compartió con Carmen una historia de juventud, acusaciones que su familia había sufrido y la limpieza que trajo la verdad. Era la primera vez que hablaba de aquello en detalle. Su voz parecía partir piedra y a la vez abrir una rendija de luz. Carmen lo escuchó y replicó con la firmeza de quien no quiere vivir acobardada. No nos iremos. Si esto es la verdad, la defenderemos, aunque duela. Bilbao se transformó para ellos en un juicio íntimo, no ya sobre la magnitud de los rivales, sino sobre la capacidad de sostenerse. Caminaron por la ría viendo cómo el Guggenheim devolvía sus figuras fragmentadas, como si la ciudad les enseñara distintas versiones de sí mismos. En una noche de lluvia fina, dos hombres de traje hablaron en una esquina, con voces bajas. Uno dejó escapar un ultimátum que no llegó entero. Carmen, sorprendentemente serena, soltó una risa breve, de incredulidad y desafío. ¿Creen que el miedo compra la memoria? Nos han subestimado. Al marcharse, don Eduardo miró atrás y vio en la superficie ondulada del museo una imagen múltiple, la de un hombre con dudas y la de otro que avanzaba con determinación. Bilbao no había logrado quebrarlos. Les había impuesto una prueba. Las advertencias habían podido medir cuánto temían los poderosos perder sus secretos, pero también cuánto podía ganar quien decidía no callar. El acero y el silencio de la ciudad quedaron atrás, y con ellos una nueva certeza. La verdad no es liviana, pero cargarla hacía posible, por fin, levantar la cabeza. Llegaron a Valencia con la sensación de entrar en una ciudad que había aprendido a convivir con 1000 voces, las del puerto, las del mercado y las de la modernidad que se asomaba en la ciudad de las artes y las ciencias. La luz mediterránea, clara y dulce, lavaba las fachadas. Los naranjos perfumaban las aceras con su azahar y una brisa salada traía acordes de mar. Don Eduardo caminaba con la lentitud de quien calcula riesgos. Carmen, a su lado, observaba con los ojos de quien ya entiende que la verdad tiene un precio. El mercado central los acogió como un corazón abierto. Entre columnas de hierro forjado, vidrieras y mosaicos se apilaban cajas de tomate, montañas de alcachofas, bandejas de navajas y montones de pistachos. El olor a pescado, a pan recién hecho y a especias se mezclaba con voces que regateaban, risas y el golpe seco de un cuchillo sobre la tabla. Un vendedor de naranjas ofreció una fruta a Carmen. Cuando la partió, el jugo explotó en la lengua y el aroma dejó un rastro de verano. Una pequeña confirmación
de que había cosas que no debían comprarse ni venderse. No habían venido a pasear. Lucía Serrano, periodista de pluma cortante y registro impecable, les aguardaba junto a una terraza que daba a una esquina del mercado. Lucía era conocida por desenredar tramas que otros enterraban. Su presencia ponía sobre la mesa la posibilidad de convertir documentos fríos en rabiosa noticia. A su lado estaba el profesor Antonio Ruiz, setentón de mirada firme y memoria de archivo, ex catedrático de Derecho Administrativo. Conocía los vericuetos legales y las grietas por donde el poder se desliza. Extienden los papeles sobre la mesa, fotocopias, extractos bancarios, correos impresos, sellos, hojas con firmas cuestionables. El camarero trae una paella humeante, mitad mar y mitad tierra como un guiño a la diversidad valenciana. El aroma del azafrán se mezcla con el del marisco y el romero, y la socarrat cruje en la cuchara como advertencia de que lo verdadero deja huella. Comer se vuelve acto de pacto. Mientras saborean el arroz, trazan la estrategia. Lucía habla de cuentas que aparecen y desaparecen, de transferencias que cruzan sociedades pantalla y de contratos amañados. Menciona rectores tentados por prebendas, familias que pagan para allanar caminos académicos y funcionarios que firman como autómatas. Antonio, con la precisión de quien ha pasado años frente a tribunales, subraya la necesidad de encadenar hechos, firmas con transferencias, órdenes con ejecutorias. Indicios no bastan, afirma, hay que presentar pruebas que resistan el fuego cruzado. El plan se dibuja con pragmatismo, verificar cada firma en colegios y registros, localizar empleados y archiveros dispuestos a testificar y protegerlos, conseguir grabaciones y comprobantes bancarios que no den tregua, coordinar la publicación en medios locales y buscar la difusión nacional para que la reacción de los poderosos no borre las huellas. Antonio propone presentar el dossier a un fiscal de confianza y preparar una demanda colectiva. Carmen propone una teatralidad civil, hacer la presentación en la plaza ante el antiguo Tribunal Superior, para que la comunidad vea la transparencia puesta en el centro. Trabajan con la discreción de quienes saben que el poder actúa rápido. Una archivista despedida años atrás contacta a don Eduardo y entrega una carpeta con facturas sin respaldo fiscal. Un administrativo joven, temeroso pero decidido, envía capturas de correos que muestran instrucciones para modificar expedientes. Lucía cifra, escanea y organiza el material. Antonio va hilando el escrito judicial con la calma de quien conoce que cada palabra será minada por abogados implacables. No faltan los sobresaltos, llamadas mudas que cuelgan, coches que pasan más de una vez frente a la terraza, una nota anónima deslizada en un escalón del hotel. La amenaza es un rumor que intenta amedrentar, pero también hay ternura. Carmen desahoga la tensión con un chiste sobre su profesora de ciencias. Don Eduardo confiesa haber soñado, años atrás, con mantener la familia lejos de escándalos. Ahora entiende que los verdaderos legados no son medallas, sino coherencia. Al ponerse el sol, la ciudad de las artes y las ciencias se recorta como un faro moderno. La luz dorada convierte el vidrio en espejo de futuros posibles. Frente a esa panorámica, acuerdan el día y la hora para la publicación y la entrega del dossier. Saben que al dar el paso perderán amistades, influencias y tal vez tranquilidad, pero también que ganarían algo esencial: devolver la oportunidad a quienes merecen un título por esfuerzo y no por chequera. Antes de partir, comparten un último trozo de paella. El socarrat, crujiente y oscuro, se siente en la boca como un recordatorio. La verdad, una vez cocida, no se puede fingir. Carmen apoya la cabeza en el hombro de su abuelo. Él siente una mezcla de miedo y alivio, como quien por fin aligera una carga. Valencia, con sus naranjos y su mercado vivo, les ha dado más que pruebas. Les ha ofrecido una comunidad a la que apelar. Se marchan con la carpeta sellada y la certeza de que la siguiente parada será la plaza del tribunal y la presión de los medios. El plan ha echado raíces en una mesa compartida, entre cucharadas y confesiones. Paella y alianzas han tejido la primera red de resistencia, no militar, sino civil. Y mientras la noche valenciana abre su paraguas de estrellas, don Eduardo y Carmen sienten que a pesar de todo, la verdad está para servirse, caliente y sin reservas. El Tajo parecía haber heredado la gravedad del momento. Corría tranquilo, como quien escucha una confesión, reflejando en su piel la cúpula de la catedral y las luces que empezaban a encenderse en las casas.
El puente de San Martín, con sus arcos recortados en la claridad menguante, marcó la llegada de don Eduardo y Carmen a una ciudad que guarda su historia como se guarda un juramento secreto. Las calles empedradas olían a humedad, a leña y a mazapán. Las fachadas, cubiertas de piedra y hierro forjado, se erguían como testigos implacables. No fue casual que la decisión de confrontar aquello que habían descubierto se consumara en Toledo. Aquí, más que en otra parte, la tradición y la ley conviven con paciencia de monasterio. Cuando la noticia, o lo que ya no podía seguir siendo rumor, se divulgó, la plaza del ayuntamiento empezó a llenarse. Profesores jubilados, estudiantes que habían sufrido favoritismos, padres con carpetas de pruebas, vecinos curiosos y periodistas locales con libretas gastadas. Don Eduardo caminó con la compostura de quien ha pasado la vida argumentando en calma. Carmen a su lado, la voz de la juventud que antes fue semilla. En un estrado improvisado, bajo una farola que proyectaba un cono de luz sobre las carpetas, el alcalde abrió la audiencia pública. La sala de plenos del consistorio sería el siguiente paso, pero la plaza tenía el carácter de un juicio popular, miradas que interrogaban, susurros que parecían exigen una absolución moral. Don Eduardo desplegó documentos oficiales, expedientes con membretes, correos internos impresos, facturas y registros de llamadas. Cada hoja era una pieza que encajaba en una maquinaria más grande, una red de favores que convertía méritos en mercancía. Carmen leyó en voz alta pasajes que no admitían silencios, instrucciones para adecentar, calificaciones, listas de alumnos con privilegios, correos con cantidades y apodos. Las palabras caían sobre la plaza como gotas que acumuladas forman un río de evidencia. A su lado, exfuncionarios y antiguos administrativos se acercaban con testigos y declaraciones juradas. La secretaria, que había firmado sin entender plenamente los efectos, dejó sobre la mesa un sobre con sellos que cerraba un círculo de complicidad. Desde un lateral, la familia implicada observaba fría y calculadora. Saludaron con manos enguantadas de civismo y llevaron un ejército de abogados que intentaron desactivar la escena con tecnicismos. Medidas cautelares, alegatos sobre presunta falsificación, solicitudes de retirada de documentos. Pero en el aire no había ya solo leyes. Había una sala entera que había visto la entrega de los papeles y que ahora los protegía por una lealtad diferente. El enfrentamiento se templó cuando un abogado intentó retirar físicamente los expedientes. Un ayudante empujó el atril y algunas hojas volaron. La plaza contuvo el aliento, y Carmen, ágil y resuelta, se lanzó a recuperar los papeles que la brisa quería arrastrar. Vecinos se interpusieron con la firmeza de quien protege lo que reconoce como propio. No se trataba solo de documentos, sino de futuro. Las cámaras de móviles registraron cada movimiento. Las imágenes se dispersaron en minutos por las redes y por las mesas de los cafés. La cuestión pasó entonces al salón de plenos. Allí, entre maderas talladas y vitrales, se reproducían las acusaciones en clave más formal. Un perito caligráfico explicó con paciencia cómo coincidían firmas. Un rector admitió haber cedido ante presiones y dio nombres. Una antigua gestora contó, con la voz quebrada, cómo decidió mirar a otro lado por miedo a perder su puesto. Se oyó la palabra corrupción, sin que nadie la triturara en eufemismos. Ante la evidencia, la estrategia de la familia poderosa mutó hacia lo personal. Filtraciones malintencionadas, fotografías recortadas, insinuaciones destinadas a dañar la credibilidad de don Eduardo. Intentaron que la confrontación se tornara en espectáculo de difamación. Sin embargo, la plaza, esa asamblea espontánea de ciudadanos, se mostró impermeable. Quienes habían presenciado la entrega de pruebas acudieron a declarar en masa. Antiguos alumnos aportaron expedientes. Periodistas locales cotejaron fechas y sellos. La ciudad antigua, con sus calles estrechas y su sentido de la memoria colectiva, no dejó que la historia se borrara con un trazo. Cuando la luna asomó detrás de la silueta de la catedral, don Eduardo subió de nuevo al estrado. No habló con dramatismo. Sus palabras fueron nítidas como un juramento. No persigo venganzas ni honores, busco que lo que hoy mostramos sea investigado con rigor. Si mi nombre debe ser puesto a consideración para que la verdad avance, estoy dispuesto. Prefiero perder lugares que no merezco a permitir que los méritos de nuestros jóvenes sean moneda de cambio. Aquella renuncia pública fue más simbólica que otra cosa. Abandonó honores, declinó premios, dejó a un lado cargos honoríficos que, hasta entonces, habían vestido su vida con complacencia. No fue humillación sino decisión.
Debía mostrar que el compromiso con la verdad no estaba empañado por intereses personales. Carmen lo abrazó con una mezcla de orgullo y alivio. La familia, aunque golpeada por las miradas, recuperaba su sentido ético. Las semanas siguientes trajeron procesos judiciales, comparecencias y defensas agresivas. La familia poderosa utilizó todo su capital, recursos, presiones y contactos. No obstante, contra ella se alzó una corriente opuesta que crecía con testimonios y auditorías. Varios centros académicos fueron objeto de inspección y se abrieron expedientes que, por primera vez, deshilachaban los hilos de aquella red. Toledo, cautelosa, celebró cada pequeño avance. No hubo festines ruidosos, hubo conversaciones en los bares, charlas en las plazas y un sentimiento compartido de que la ciudad había cumplido su papel de custodio de la memoria pública. En una tarde de otoño, don Eduardo y Carmen caminaron por el puente de San Martín. El río les devolvía el rumor de la ciudad, y en el aire flotaba el olor de la madera y las hornacinas. Carmen dejó caer una piedra al agua y miró cómo las ondas se abrían en círculos. La verdad, dijo, no siempre rescata todo de una vez, pero inicia una propagación que nadie puede detener. Don Eduardo la miró con gratitud. Había perdido títulos y comodidades, pero había ganado la paz que dan las decisiones tomadas con coherencia. Toledo, con sus muros y su luz cambiante, había sido la escena de una confrontación que dolió y limpió al mismo tiempo. Y cuando la ciudad les devolvía su silencio respetuoso, supieron que la historia seguiría. Ellos habían hecho lo suyo, encender una lámpara en la noche para que otros no caminaran a tientas. La noticia había corrido como un río a la intemperie, primero burbujeante, luego desbordado, llevándose por delante invitaciones, saludos mecánicos y las placas que colgaban en recepciones con su nombre bien pulido. Don Eduardo, cuando el escándalo alcanzó su cenit, se encontró con puertas que se cerraban y miradas que se volvían esquivas. No hubo violencia, solo ese silencio tan propio de las ciudades donde las apariencias mandan, silbidos en los cafés, titulares en periódicos que se disputaban la historia, y detectives de papel que rebuscaron en su biografía como quien busca raíces que expliquen el tropiezo. Pero la familia no obedeció a los cronistas. En la casa de campo, en los contornos suaves de Toledo, las horas siguieron su curso con un pulso más antiguo, el del pan al horno, el del perro que se aproxima sin prisa, el de los olivos que mueven el tiempo con su follaje. Carmen se convirtió en la constancia luminosa de esas jornadas. Sus pasos eran música en los corredores, su risa, una campanilla que desalojaba cualquier nube. No hubo reproches brutales ni gestos de teatralización. Hubo preguntas hechas desde la confianza y respuestas ofrecidas desde la responsabilidad. Organizaron una comida en el jardín, no por exhibición, sino por necesidad de encontrarse. La mesa larga se tendió bajo la parra. Los tablones rayados por los años sostuvieron platos que eran mapas, un lechazo asado que olía a invierno y a brasas, migas manchegas bañadas en aceite y pimiento asado, un pisto cuyo tomo de tomate recordaba los huertos de Valencia y pequeños pinchos que traían la brisa del norte. Había queso manchego, aceitunas verdes, membrillo casero y un pan de miga prieta que crujía como promesa. El vino, generoso en la copa, tuvo ese color de cereza madura que alborota la lengua y amansa la fatiga. La puesta de sol pintó los campos de ocre y púrpura. La sombra de la parra proyectó un encaje sobre la mesa, y las voces se fueron desenrollando como un lienzo. Nadie pretendió lavar la historia con discursos grandilocuentes. Don Eduardo habló medido, con esa honestidad que no necesita retórica. Contó los hechos, admitió la culpa de haber vacilado frente a la tentación de ocultar, y explicó por qué al final eligió la transparencia. Habló de su padre, de ese hombre rígido que le enseñó que una palabra vale más que una medalla. Habló también de Carmen, cuyo juicio era todavía puro y directo. Las preguntas le golpearon con suavidad. ¿Te pesa la pérdida? ¿Habrías cambiado algo? Respondió que el peso había sido distinto al que temía. Lo que más dolía no era la ausencia de halagos, sino la posibilidad de traicionar a quienes confiaban en él. Pero que al mirar atrás no cambiaría su decisión. La paz no se vende, dijo, y su voz tuvo la firmeza de quien ha aprendido a sostener la verdad aún a costa del propio prestigio. Su hijo mayor, hombre de negocios acostumbrado a las apariencias, fue el primero en ceder. Lo hizo sin estrépito. Se inclinó sobre la mesa, tomó la mano de su padre y susurró algo que la tarde guardó.
Has hecho lo que tocaba. Nos has enseñado a sostener la frente en alto cuando los vientos soplan en contra. Hubo lágrimas discretas, abrazos que no necesitaban palabras, y el alivio de quien reconoce que la coherencia de un padre es herencia insustituible. El pueblo reaccionó con sus matices. La curiosidad inicial se transformó en conversaciones más serenas. En algunos bares se discutió la moral, en otros se lamentó el precio de la honestidad. Llegaron cartas de antiguos alumnos que recordaban su rigor en clase y su insistencia en la verdad, cartas que no borraban la humillación pública, pero que sirvieron como recordatorios de respeto. También vinieron palabras de perdón de personas a las que en otro tiempo la verdad habría parecido poca cosa. No todos regresaron, y eso fue parte del costo, pero la presencia de los que permanecieron pesó más que el eco de los que se fueron. Las noches se llenaron de pequeños rituales que antes parecían superfluos, una copa compartida en el banco del jardín, una lectura en voz alta de un fragmento de Machado o de Lorca, la repetición de un refrán que calmaba la inquietud. Carmen asistía a todo con una atención que no simulaba adultismo. Sus preguntas eran acertadas y su ternura exacta. En una de esas veladas, se levantó y comenzó a cantar una copla que su abuela le había enseñado. Las voces se sumaron. Primero tímidas, luego seguras, y la música tuvo el poder de costurar lo rasgado por la polémica. Con el tiempo, don Eduardo encontró nuevos ritmos, se levantaba temprano para recorrer el campo, enseñaba a Carmen a distinguir las hierbas y a reconocer los signos del tiempo, retomó la escritura con notas breves sobre ética y memoria, y a veces recibía a visitantes que venían no para juzgar, sino para aprender. Era una fama distinta, más lenta, menos llamativa, pero más auténtica. El honor, comprendió, no era una insignia colgada en un traje, sino la calma que permite dormir con la conciencia serena. La paz que ganó no borró la humillación, pero la relativizó. La vida, dijo una tarde mientras cortaba pan, se mide en manos que vuelven y en mesas donde los ojos se encuentran sin temores. El último acto importante fue sencillo. Reunieron a los vecinos en la plaza del pueblo para hablar de la escuela local. Quisieron poner en marcha un taller sobre integridad para jóvenes, y don Eduardo se ofreció a contar su experiencia. Sus palabras esa vez fueron breves, pero llegaron. Insistió en que la verdad exige coraje, y que proteger la reputación no puede ser excusa para callar. Muchos aplaudieron, algunos murmuraron. Lo importante fue que algo nacía con sentido práctico. Carmen seguía siendo la luz. Una tarde, mientras comían las sobras de un guiso con pan templado, ella dijo con naturalidad: «Abuelo, estoy orgullosa de ti». Él la miró largo, y en su cara se dibujó la serenidad de quien ha recuperado lo esencial. La mesa, al final, quedó limpia de prisas y de vanidades. La parra se meció y el viento llevó lejos el ruido urbano. Don Eduardo perdió el brillo de ciertas salas, pero recuperó el calor de su casa, y sobre todo, la paz que nace de haber caminado conforme a la propia conciencia. Esa noche, al cerrar la puerta, supo que había ganado lo que más vale: la confianza de su familia y la libertad de dormir sin máscaras.